Bienvenidos a Relatos Extraños. Me crié de chico en una finca. Tengo un hermano gemelo y en las noches siempre dejábamos la ventana de la habitación abierta porque hacía bastante calor. Recuerdo que un día estábamos jugando, estábamos saltando de una cama a otra y en la ventana vimos una señora toda encorvada, casi tocando su cabeza con la rodilla. Estaba cubierta de un manto negro, pero caminaba muy despacio. Nosotros nos quedamos helados. Salimos corriendo después de un minuto y en esa finca solo había 4 casas y nosotros estábamos cerca de una donde supuestamente una señora era bruja. Mi papá una vez nos contó que había tenido un problema con esa señora y al otro día mi papá empezó a enfermar bastante de su estómago, tanto así que tuvo que ir a un curandero o brujo como le llaman, que le dijo que esa señora le había hecho una maldad. Recuerdo que siempre pasaba por esa casa y se sentía una vibra rara. Una vez, un vecino de nosotros le apareció una serpiente cuando iba sobre su moto y casi lo muerde. Mi vecino vivía al lado y su puerta daba al patio y veía cómo pasaba una persona vestida completamente de blanco. Mi padre también vio a esa persona pasar una vez que fue a visitar al vecino. También la escuela estaba cerca de la finca. Una vez mi hermano y yo vimos cómo había aparecido un ser muy pequeñito que pensamos que tal vez había sido un duende. Era como una especie de niño, pero tenía su rostro todo pálido. Sonreía como si estuviera jugando con nosotros. Fue solamente un momento que lo pudimos ver. Y en esa misma calle había una mansión que decían que tenía décadas abandonada. La persona que cuidaba ahí una vez dijo haber visto a alguien colgado de un árbol. Pasaban cosas raras por esa zona. Había muchas casas abandonadas en ese rumbo en donde yo vivía. Recuerdo que en esa época yo cuidaba a una señora que estaba ya muy viejita. La primera vez que me tocó cuidarla fue cuando acababan de matar a uno de sus nietos. Era hijo de una de sus hijas. Cuando ya traían al muchacho a la misa de cuerpo presente para llevarlo al panteón, la señora comenzó a decir muchas cosas. Ella sin saber nada de lo que había pasado. Además tenía problemas de olvido, tenía Alzheimer. Con 84 años de edad, ella comenzó a decir: ay, qué triste música le traen a ese muchacho. Pobrecito. Su mamá, qué dolor tan grande le deja. Pero en ese momento que esa señora estaba diciendo todo eso, los perros de la vecina comenzaron a aullar de una forma tan triste. Tenía 5 perros y se escuchaba como si fueran, más que aullidos, eran como lamentos de tristeza. Y en ese momento la señora volvió a decir: hoy no más, hasta los perros sienten el dolor. A mí, la verdad, cuando dijo eso me dio un escalofrío en todo el cuerpo. Se me erizaron todos los vellos. Yo por eso creo que los animales sí sienten y presienten un poco antes de que las cosas sucedan.
Les voy a contar una experiencia que fue bastante aterradora para nosotros. A mi hermano mayor y a mí nos tocaba trabajar en muchas ocasiones fuera de nuestra ciudad. Esa vez íbamos rumbo a Aguascalientes y nos agarró la noche. Andábamos en un suru y de pronto se empezó a calentar y al mismo tiempo a fallar del carburador. Tuvimos que hacer como 6 paradas. Por lo mismo, en distintos lugares extraños de la sierra. Estábamos de nervios porque en uno de ellos tenía como una capilla con la Santa M, con veladoras y todas esas cosas que les ponen. Total, en el último lugar que nos falló, queríamos echar a andar el carro y en eso sentí una mirada, pero con una vibra muy fea. Incluso en este momento que les estoy diciendo, se me ponen los pelos de punta de acordarme. Volteé a mi izquierda y vi un bulto blanco. Era una figura como de una mujer, con pelo oscuro. No se le veía la cara. Y en ese momento le digo a mi hermano así, tocándolo con el codo: oye, güey, ¿ya viste lo que está ahí? Yo tratando de no hablar fuerte y de hacer que mi hermano volteara despacio para ver eso. No, hombre, una cosa fea. Estaba horrible eso. Nos asustamos y al mismo tiempo hicimos lo que pudimos para irnos rápidamente de ese lugar. Estábamos empujando sobre la orilla de la carretera sin importarnos nada, con tal de que el carro encendiera. Mi hermano, intentando prender el carro, estaba todo aterrado. Finalmente pudo encender. Pero en ese momento que yo iba de este lado de la orilla de la carretera, según yo, iba en la orilla de la carretera hasta que alcancé a ver unas luces que venían a una velocidad rapidísima. Abrí la puerta y me aventé adentro del carro. Y ahí fue donde me di cuenta que era una camioneta de 3 toneladas, a tope. Casi nos hace pomadas. No nos habíamos dado cuenta por el terror de querer huir que estábamos invadiendo el otro carril. En fin, pudimos finalmente irnos de ahí. Nunca supimos qué fue esa cosa, pero se sentía una vibra realmente aterradora. Yo me alivié en el centro médico. Estaba en el área de ginecología y en esa área que no había bebés, mi hijo estaba muy delicado en el UCIM. Así es que me subieron al cuarto. La verdad, yo no tenía noción ni siquiera del horario, pero recuerdo que ya era como que de noche. Estaba lloviendo bastante, pero entre el ruido del agua, yo alcancé a escuchar como un niño pequeño, un bebé, llorando, pero decía mamá. Lloraba y nombraba a su mamá. La verdad me dio mucho miedo. Yo estaba totalmente sola en el cuarto. La verdad no me podía ni siquiera levantar, estaba recién operada. Pero es algo que me dio tanto miedo y que sé que nunca voy a olvidar esa sensación de escalofrío. En esa época yo estaba trabajando en un restaurante y habrán sido como las 2:30 de la tarde más o menos. Llegó una señora con la mercancía. Esa señora iba todos los lunes. Yo le descargaba toda esa mercancía porque ella era una persona mayor. Entonces, en ese momento, yo estaba acomodando la mercancía dentro del refrigerador, cuando de pronto entró la señora a la cocina donde yo me encontraba. Ella estaba toda asustada y me dijo que había un muchacho afuera que la verdad le daba mucho miedo. Así es que
pues decidí ir a ver. Cuando lo vi, me di cuenta que era una persona normal. Al principio pensé que a lo mejor era algún indigente, pero cuando lo vi, me di cuenta que era un muchacho normal. Cuando salgo, veo a esa persona y más o menos le calculé que mediría unos 60 de altura. No era muy alto. A mí al verlo no me causó miedo. Él estaba como a 3 metros de distancia mía. Pero cuando me acerqué un poco más a él, empecé a sentir bastante frío, pero casi helado. Mi cuerpo empezó a sentir escalofríos. Así es que le pregunté que qué se le ofrecía, que qué estaba haciendo. Él me dijo que había venido a comer con su mamá y su hermana, pero que él solo quería un cigarro. Le dije que no tenía, porque yo no fumaba. Pero comencé a quedarme muy impresionada, porque cuando daba un paso hacia atrás, me salía de lo frío que sentía y se me quitaba el escalofrío. Y si intentaba acercarme un poco más a él, me regresaba ese frío helado en mi cuerpo. Eso me sacó mucho de onda. En eso sale la mamá y la hermana y se fueron al carro. Y él se fue detrás de ellas y vi que se subió al carro con ellas. Yo, la verdad, no pensé en acercarme para saber si ellas lo miraban. Así es que me di cuenta que se fueron, pero no entendía por qué pasó eso. No entendía por qué yo sentía ese escalofrío cada vez que me acercaba hacia él. Tal vez él ya no estaba en este plano y simplemente era su espíritu que los estaba siguiendo a su hermana y a su mamá.